¡Victoria! La ansiada independencia que se había buscado durante 11 años, finalmente se había alcanzado, logrando finalmente establecer un gobierno autónomo. Sin embargo, los problemas para la joven nación apenas comenzaban, pues los ahora mexicanos no tenían ni la más remota idea de cómo gobernarse, por lo que ante esta situación, mexicanos poco comprometidos con el pueblo miraron a México con ambición y codicia. ¿De quiénes eran y por qué? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. ¡Todos a bordo! Tema: la independencia de México. Quinta parte. Consolidación. El primer imperio. Aprendizaje esperado o propósito. Reconocer los problemas de México para consolidar su independencia. Reconocer que los mexicanos tenían más de una idea para gobernar México. Analizar los problemas económicos que enfrentaba México tras 11 años de guerra. La crisis económica resultante de la Guerra de Independencia dejó un serio problema para la joven nación, que durante 11 años había enfrentado a los insurgentes con los realistas. Muchos de los soldados insurgentes eran del pueblo, jornaleros, granjeros, alfareros, etc., miembros de toda la clase trabajadora que había dejado sus trabajos y hogares para perseguir la búsqueda de la libertad, por lo que la economía se hallaba prácticamente estancada, razón por la cual, tras lograrse la independencia, se creó la Junta Provisional Gubernativa, que comenzó a trabajar el mismo día de la firma del Acta de Independencia, es decir, el 28 de septiembre de 1821. La Junta Gubernativa estuvo encabezada por 3 personas, quienes en su momento fueron presidentes de la Junta: Agustín de Iturbide, el obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez y el sacerdote José Miguel Guridi y Alcocer. Desde ese momento se verían los intentos constantes de la Iglesia Católica por inmiscuirse en los asuntos del gobierno e incluso tratando de gobernar. Desde el mismo momento que entró en funciones la Junta, se formaron 2 facciones políticas que estarían enfrentadas prácticamente todo lo que restaba del siglo XIX y parte del siglo XX. Por un lado estaban los centralistas, que buscaban una monarquía en México y que en ese momento ocupaban la mayoría de la Junta y estaban encabezados por Iturbide, y por otro lado estaban los federalistas, que buscaban un gobierno republicano y democrático y estaban encabezados por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. La Junta Gubernativa convocó entonces a la conformación de un Congreso Constituyente que entró en funciones el 22 de febrero de 1822, pues el Pleno de la Junta había determinado que se establecería una monarquía constitucional encabezada por un monarca de la familia de Borbón. Curiosamente, algunos centralistas y peninsulares enviaron una comisión, sin aprobación del Congreso, a España para ofrecer el trono de México a Fernando VII, el cual ni siquiera se dignó a recibirlos, pues España aún no reconocía la independencia de México. Por lo cual, Agustín de Iturbide logró convencer a sus seguidores, y estos, a través de sobornos, juntaron a una multitud que se manifestó por las calles de la Ciudad de México, exigiendo que Iturbide fuese proclamado emperador del país, la cual
se llevó a cabo el 18 de mayo de 1822. Esta artimaña política convenció al Congreso de que el pueblo quería a Iturbide como su monarca. El 19 de mayo de 1822, en la que se cree que fue la primera manipulación electoral de México, pues se realizó una votación de los congresistas, 69 votos a favor de proclamarlo inmediatamente, contra 15 en contra, por lo que Iturbide fue coronado emperador el 21 de julio de 1822 en la Catedral de la Ciudad de México, bajo el título de Agustín I, Emperador de México. Iturbide de inmediato dio la apariencia de ser un demócrata consumado, pero el poder que le habían conferido la corona no era tan fácil de soltar, por lo que el 31 de octubre de 1822 el emperador disuelve al Congreso Constituyente, transformando a la monarquía constitucional en una monarquía absoluta. De inmediato hubo quienes se disgustaron con esta medida. Sin embargo, Iturbide tenía el favor de las tropas y del pueblo. Tras un disgusto casi personal con el general Antonio López de Santa Anna, quien había fungido como gobernador de Veracruz y que había sido general realista durante la Guerra de Independencia, el 1 de febrero de 1823 se proclamó el Plan de Casamata, el cual se adhirió casi de inmediato. Los generales Bravo, Guerrero y Victoria, quienes ya desde antes habían estado en conspiración para derrocar al traidor Iturbide. Tras una victoria en la batalla de Almolonga, la insurrección se volvió más fuerte. Para el 26 de febrero de 1823, la guarnición de Guadalajara, una de las más numerosas y poderosas del país, se adhería al plan, obligando a Iturbide a entrar en negociación con los sublevados de Veracruz. Sin embargo, los delegados no pudieron entablar negociaciones, dado que incluso en la Ciudad de México había sublevaciones. El gobierno de Iturbide entonces consiguió una alianza con el pueblo comanche de 20,000 hombres, pero para cuando esto sucedió, los sublevados ya eran más de 100,000, por lo que las fuerzas iturbidistas no tenían la más mínima oportunidad. Sin aliados y prácticamente acorralado, Iturbide reinstauró el Congreso y depuso la corona el 19 de marzo de 1923. Y para mantener un gobierno activo, los diputados del Congreso adquirieron poder gubernativo en sus áreas de designación. Iturbide y su familia fueron entonces escoltados, como así él lo solicitó, por Nicolás Bravo a Tulancingo, y de ahí a Veracruz, donde se embarcó a Italia el 11 de mayo de 1823. El imperio de Iturbide había durado solo 7 meses y 26 días. Tras el exilio de Iturbide, el Congreso le revocó el título de Libertador de México y lo condenó a pena de muerte si se atrevía a regresar al país, tras lo cual comenzaron de inmediato a continuar con la labor interrumpida en 1822, crear una constitución. Los federalistas, ahora mayoría en el Congreso, lograron que se volteara la balanza hacia la República Federal, democrática, soberana y representativa. Al mismo tiempo, y cuando la nueva constitución estaba casi lista, se convocó a la elección de la que sería la primera presidencia de México, para la cual contendieron Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, y de la cual resultó vencedor Guadalupe Victoria, quien se convertiría así en el primer presidente de México. Pero antes, el 4 de octubre de 1824, se da juramento y promulgación de la primera constitución del país, el cual a partir de ese día era llamado Estados Unidos Mexicanos, consolidando la independencia de México, y que contenía mucho de lo establecido por las propuestas constitucionales de Apatzingán, los sentimientos de la nación y Zitácuaro. Asimismo, se firmó una nueva acta de independencia, que virtualmente era la misma, salvo que se le quitaba el título de imperio al país y se le cambiaba por república. El 10 de octubre de 1824, Guadalupe Victoria asumiría el cargo de presidente, pero oficialmente su mandato constitucional
correría a partir del 1 de abril de 1825. Finalmente se veía un panorama diferente, pero a la lejanía, un enemigo regresaba con el fin de ayudar a México, con noticias funestas. España tenía intenciones de reconquistar México, pero eso lo veremos en otro video. Actividad. Agrega las fechas vistas en este video a tu línea de tiempo. Recuerda que debes continuar con tu línea, no hacer una nueva. Con ayuda de fichas de trabajo, comienza un fichero que irás trabajando el resto del ciclo escolar, en donde colocarás información de los gobiernos de México a partir del Imperio de Iturbide. En esas fichas deberás colocar una imagen del gobernante en cuestión, su nombre completo, fecha de nacimiento y defunción, así como una breve semblanza de su gobierno. Recuerda que algunos presidentes de México gobernaron más de una vez, por lo que no se trata de un fichero de presidentes, sino de gobierno. Realiza tu apunte, recordando darle presentación a tus trabajos, ilustrar y recordar que tu apunte no debe ser una transcripción del audio del video. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado, así como la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿en qué fecha fueron bajadas las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez de las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato? Los primeros caudillos y llamados desde entonces como padres de la independencia de México, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, fueron fusilados y decapitados en junio y julio de 1811, y sus cabezas fueron colgadas en jaulas de hierro en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, con el fin de causar temor en todo aquel que pensara sublevarse, y permanecieron ahí hasta marzo de 1821, 10 años en los que los cráneos se fueron deformando y desintegrando, dejando poco de ellos. Actualmente, lo que queda de los cráneos de los próceres de la independencia descansan en una urna de cristal y oro en la base de la columna del Ángel de la Independencia. La pregunta de esta ocasión es: ¿qué personaje mexicano inspiró el personaje ficticio de El Zorro, cuya historia se desarrolla en la época pre- y post-independentista mexicana? Esperamos que este video te haya gustado, y si es así, dale pulgar arriba y te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente: nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.